Hola niños, buenos días. Espero que estén bien. Hoy ya estamos a jueves 6 de enero del 2022. Espero que a los que les haya traído algo los reyes lo estén disfrutando y a los que no, como yo, no pasa nada. Ya en Navidad recibimos nuestro regalo, ¿de acuerdo? Bueno, el día de hoy vamos a empezar con matemáticas y vamos a ver lo que es la división, ¿sí? Hemos estado hablando de multiplicar y para qué aprender las multiplicaciones. Ahora vamos a tener la cuarta operación básica que necesitamos nosotros aprender en el tercer grado de primaria. Estuvimos viendo la suma, ¿sí? Suma o adición, la resta o sustracción, ¿sí? La multiplicación y la división. Bueno, la división pues no es otra cosa más que repartir en partes iguales un entero, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a escribir en el cuaderno la división, ¿sí? Es el título de hoy, ¿ok? Bueno, en la división tenemos las partes que la componen. Vamos a empezar con estas primeras, ¿de acuerdo? Tenemos una casita, que siempre dicen la casita de la división. Bueno, pues tenemos que entender que no se llama casita. Es el signo de la división que usamos cuando la ponemos de esta manera y se llama galera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a anotar de este lado. Ustedes ya saben, lo van anotando para abajo. Yo lo voy a anotar aquí porque no tengo más espacio. Y bueno, también tenemos aquí dos números. Uno que está adentro de la galera, ¿sí? Que se llama dividendo. En este caso es el número total que se va a dividir. Bien podemos dividir una sola cosa como un pastel, una pizza, o podemos dividir varios objetos, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de estos plumones los podemos dividir. Un pastel lo podemos dividir en dos, entonces son mitades, ¿sí? En dos en partes iguales, siempre que sean partes iguales, porque si no son partes iguales, pues no estamos haciendo una división correcta. Un pastel lo partimos en dos y cada parte se le llama medio y es la mitad. Igual podemos dividir estos en partes iguales, dos de un lado y dos de otro, y también son medios y medios, ¿de acuerdo? Pero el dividendo es la parte de la división, que es el todo, el conjunto, todo lo que se va a dividir. El número total de lo que se va a dividir, en este caso, es 25, ¿sí? Y bueno, tenemos afuera de la galera el número 2, que se llama en este caso divisor. Esto quiere decir que nos dice en cuántas partes vamos a partir el entero. Repito, el pastel, ¿en cuántas partes lo íbamos a partir? En dos. Ajá. Y en cuántas partes íbamos a repartir estos plumones? En dos. ¿De acuerdo? Entonces, 2 y 2 para que sea el total de 4. Bueno, ya una vez teniendo este conjunto de partes, pues nos vamos a pasar a revisar cómo hacer una división. Ya no es tan difícil si tú has estudiado hasta el día de hoy todos y cada uno de los días las tablas de multiplicar. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, a diferencia de la suma, la resta y la multiplicación, la división es la operación básica que no comenzamos por las unidades, porque en este caso aquí tenemos las unidades el 5 y las decenas el 2. En este caso vamos a comenzar siempre por la cifra que esté más pegada al divisor. En este caso, pues es la decena y es un 2. Entonces nos vamos a hacer una pregunta. Vamos a ver nuestro divisor y vamos a decir, el número de afuera que se llama divisor, ¿cuántas veces cabe en la primera cifra que vamos a tomar? ¿Cabe? Por ejemplo, el 2, ¿cabe en el 2? ¿Sí o no? 2, ¿le puedo guardar 2? Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Una vez. O preguntamos de esta manera. Un número multiplicado por 2, que me dé 2, ¿cuál es? Exacto, el 1. Entonces, lo vamos a poner arriba del número o de la cifra que estamos tomando, que en este caso es el 2 de las decenas, y vamos a multiplicar. Yo siempre pongo un signo de multiplicar pequeñito para que no se me olvide que tengo que multiplicar. Entonces, ahora sí, multiplico 1 por 2, pues es 2, y lo coloco debajo de la cifra que estoy tomando. En este caso, el 2. Y luego hago una resta.
¿sí? A la cifra que tomé le voy a restar la que encontré. 1 por 2, 2. Entonces hago 2 menos 2 es igual a 0. Muy bien. Ahora veo que pues ya el 2 pues no cabe en el 0, ¿verdad? Pero tengo otra cifra aquí. La voy a bajar hasta este lugar. Bajo el número 5. Y vuelvo a preguntarme lo mismo, ¿sí? El 2, ¿cuántas veces cabe en el 5? ¿O si cabe? ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 5? Tengo 2, tengo 5 y tengo 2. A ver, cabe 1, 2, ¿sí? O un número multiplicado por 2 me dé 5 o se acerque sin pasarse del 5. Entonces hago la multiplicación y hago 2 por 1, 2. Esa no, porque tengo que llegar al 5 sin pasarme. 2 por 2, 4. Ok, ahí ya me estoy acercando, pero todavía no llego al 5. Pero 2 por 3 son 6. Entonces 2 por 3 son 6, ya se pasó. Entonces no es el 2 por 1 porque me sale 2. El 2 por 2 me sale 4. Y el 2 por 3 me sale 6. Entonces aquí ya se pasó. Es este, sin pasarse, ¿de acuerdo? Sin pasarse. Entonces pongo la cifra que es esta. Esta. 2 veces el 2. 2 por 2 son 4. Pongo el 4 abajo de la cifra que bajé. Y ahora sí hago una resta. Entonces hago 5 menos 4. 5 menos 4 es 1. ¿De acuerdo? Y bueno, ya no tengo más números que bajar. Y el 2 pues no me cabe en el 1. Ahí se termina nuestra división. Aquí pasa algo muy chistoso, ¿sí? Vamos a seguir practicando. Ahorita quiero que vean nada más las partes y la estructura y de dónde sale todo. Aquí pasa algo diferente. Nosotros siempre que hacemos una suma, el resultado queda abajo. Igual si hacemos una resta, el resultado queda abajo, una multiplicación y el resultado queda abajo. Aquí en la división, el resultado no queda abajo. El resultado es lo que queda arriba. Ajá, ese es el resultado. Y al resultado de la división se le llama cociente. ¿De acuerdo? Cociente. Así es como se le llama al resultado de la operación. Cociente. Y después, bueno, nos queda otro numerito aquí abajo. Cuando sobra un número, cuando ya no lo podemos repartir, que pudiéramos, pero tendríamos que usar decimales, y eso lo van a ver ya está en 4º grado, cuando ya no se puede repartir a este número que queda aquí abajo, se le llama residuo. Y es así como terminamos nuestra división. El día de hoy simplemente quería que conocieran la estructura y las partes de la división, ¿de acuerdo? Bueno, de tarea va a ser apuntar en su cuaderno y vamos a hacer unas 2 divisiones nada más para ver si pueden hacerlas. Si no las pueden hacer, no se preocupen, vamos a seguir practicando, ¿de acuerdo? Bueno chicos, en español vamos a ver lo que es el cuento, ¿ok? Y primeramente, bueno, vamos a terminar de ver que nosotros hicimos un personaje, hicimos un dibujo de tarea, hicimos ese personaje animado, hicimos un librito, pero ¿para qué? Yo les pediría que hicieran un dibujo acerca de ese personaje. Porque ustedes creen que los libros, los cuentos en particular, tienen imágenes que están ahí? ¿Para qué creen? ¿Por qué los libros de texto tienen imágenes? ¿Por qué nos gusta más leer un libro que tiene imágenes que uno que no tiene? A ver, piénsenlo un poquito. Así es, lo que pasa es que las imágenes refuerzan en nosotros, en nuestra imaginación, lo que estamos leyendo y nos podemos imaginar pues un poquito más acerca de eso. Estábamos leyendo el cuento del gallo de las botas amarillas y yo les decía a sus compañeros que si alcanzaron a estar el lunes, que bueno, que ellos que pensaban, ¿verdad? Que si era más fácil, porque nos hablaba de un gallito, y no quiero que todavía pues lo lean, porque
pues el libro está en la escuela y yo quiero que lo leamos después, pero bueno, hablaba y nos mencionaba que el gallo estaba en el campo, que iba pasando por ahí, por una vereda. Y bueno, yo les decía a ellos, es más fácil imaginarnos porque ahí está el gallo, la imagen del gallo en la vereda. Entonces ya sabemos cómo es, ya sabemos cómo es lo que nos están contando. La imagen nos ayuda a eso, a que nuestra imaginación pueda aterrizar en una idea, ¿sí? Y nos ayuda a entender más la historia. Eso pasa en los libros de texto, hasta en de ciencias naturales, donde vemos los sistemas del cuerpo, entonces ya nos damos una idea de lo que estamos hablando y no nada más lo dejamos ahí a la imaginación, porque la imaginación en los cuentos pues es muy divertido, pero por ejemplo en otros libros que sí se necesita apoyo visual, pues para eso sirven las imágenes, ¿sí? Entonces, las imágenes son un apoyo visual que necesitamos nosotros tener para comprender lo que se está leyendo. Entonces es apoyo visual para comprender una lectura. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de los cuentos. Hemos hablado muchas veces y mucho tiempo sobre los cuentos. Esta es la última vez que lo vemos así de lleno. Y bueno, vamos a revisar esta presentación y vamos a hacer la actividad final. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a hacer? Ya se las explicaré, pero al final les voy a leer un cuento y luego les voy a pasar 3 imágenes que están en desorden y ustedes van a tener que hacer el dibujo para ordenar esas imágenes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver esta presentación. Bueno, el cuento ya sabemos que es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Tiene 3 partes: la introducción, el nudo o desarrollo, el desenlace o final. En la introducción, bueno, pues es la primera parte del cuento. En esta parte, bueno, pues nos dan a conocer cuándo es que sucede esta historia, la época, el tiempo, dónde, el lugar, quién o quiénes son los protagonistas, que ya hemos hablado de eso, y cómo son los personajes de este cuento. Ah, Se puede comenzar a leer el cuento de algunas maneras. Por ejemplo, había una vez, érase una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo. Y bueno, el nudo o desarrollo es donde suceden todas las cosas, todos los acontecimientos por los que pasan los personajes. Se desarrolla un problema y los personajes no tienen por qué ser solamente personas, también pueden ser animales, plantas, objetos, como su personaje animado que ustedes inventaron, ¿sí? Mm, y bueno, el desenlace. En el desenlace o final, pues se soluciona este problema. Aparece un personaje que resuelve el problema que tienen nuestros amigos del cuento y bueno, pues se puede terminar de la siguiente manera. Y al final, y colorín colorado, y fueron felices para siempre. Bueno, ahora sí, ahí va la actividad. Voy a leerles un cuento y después vamos a ordenar o vamos a hacer el dibujo de las imágenes que tenemos que haber aprendido cómo va la trama del cuento. ¿Sí? Los 3 cerditos. Había una vez 3 cerditos muy simpáticos a los que les gustaba mucho jugar en los prados y estar con otros cerditos. Un día decidieron construir cada uno su propia casa para así protegerse de la lluvia, el frío y todos los peligros que allí se acechaban, sobre todo de un malvado lobo que decían que quería comerse a todos los cerditos. Tocinete, que era el más pequeñito de los 3, hizo una casa de paja para terminar deprisa y así irse a jugar con el resto de los cerditos, que era la hora que más deseaban en el mundo, dado que era muy, muy juguetón. Jamoncín, que era el mediano de los 3 cerditos, decidió que tendría que hacer una casa de madera, porque sabía que si la hacía como su hermano más pequeño, Tocinete, el viento o la lluvia podrían derribar la casa. Aún así, hizo la casa muy deprisa para poder reunirse con el resto de los cerditos y divertirse. Cochinín, a diferencia de sus 2 hermanos, Cochinín, que era el mayor de los 3, quería hacer una casa que resistiera todo lo que se pusiera en su camino. De esa forma, no tendría por qué preocuparse cuando estuviera fuera de ella, ni tampoco cuando se quedara a dormir en la casa. Así que decidió hacer una casa de ladrillo.
que era el material más resistente que conocía. El lobo. Un buen día, el lobo encontró a los 3 cerditos y salieron huyendo de él para meterse en la casa de paja, la de Tocinete, pero el lobo malvado la derribó de un solo soplo, ya que la paja es un material muy ligero. Lo mismo pasó con la casa de Jamoncín, la cual no fue ningún problema para el temido lobo, ya que, aunque tuvo que soplar un poco más fuerte, esto no supuso ningún problema para que este hambriento lobo. Sin embargo, la casa de Cochinín, al ser de ladrillo, esta no pudo ser derribada por el lobo, por mucho que sopló y sopló, y así fue como los 3 cerditos vivieron felices y los hermanos cochinillos más pequeños aprendieron la lección. Bueno, aquí están las 3 imágenes y ustedes las tienen que ordenar, ¿de acuerdo? De todos modos, yo le voy a tomar una foto y se las voy a enviar. Bye. Bueno, mis niños, ya vamos a terminar y vamos a, el día de hoy en Ciencias Naturales, a hablar del sistema respiratorio, ¿sí? Sí. Bueno, como ya les he dicho y no me canso de decirlo, nuestro cuerpo es una máquina perfecta que funciona encadenada un sistema a otro. No podemos deslindarnos de un sistema y decir, bueno, que sirva este y que no sirva este, porque necesitamos de todo. Todo está totalmente articulado, es decir, se va juntando, se necesitan, ¿de acuerdo? Son un equipo, ¿sí? Bueno, vamos a volver a hacer el repaso, vamos a hablar del sistema respiratorio, pero empezamos el ciclo escolar hablando del sistema locomotor, que incluye el sistema óseo, el sistema muscular y nuestras articulaciones. ¿Para qué nos servía este sistema? El sistema locomotor no es de si estamos locos, ¿no? Es el sistema que nos ayuda a mantenernos de pie, que nos da firmeza, que nos da dureza, ¿sí? Pero eso es cuando estamos en el sistema esquelético. Pero también tenemos el sistema musculatorio, que es el que nos ayuda a tener la movilidad. En este se encuentran los músculos, los ligamentos y las articulaciones. Dibujamos nosotros un esquemita donde podíamos ver un brazo, sí, teníamos el hueso, teníamos aquí los huesos, el húmero, el cúbito, tenemos aquí nuestros huesos que, bueno, estaban cubiertos por los músculos, ¿sí? Estos músculos se contraen, como el corazón ayer hablábamos, se contraen, se hacen duros, pero también se expanden y eso permite la movilidad, ¿ok? Sin embargo, sin las articulaciones no podríamos doblar. Los ligamentos son como unas ligas que nos permiten tener esa flexibilidad y que están conectando las articulaciones, conectan un hueso con otro, ¿de acuerdo? Para que también exista esa movilidad. Bueno, el sistema digestivo, pues el órgano principal, pues sí, es el estómago, pero todo comienza por la boca, incluso antes de, todo comienza cuando pensamos o nos saboreamos lo que queremos comer o lo que está enfrente de nosotros para comer. Pasa por el tracto, sí, se va por todo este y se va en forma de una masita, ¿sí? De esa masita que se llama bolo alimenticio, se va por aquí. Se va por aquí, empiezan los nutrientes a separarse, los intestinos, el intestino delgado se empieza a quedar con lo que sí sirve, con los nutrientes, y los desechos se van por el intestino grueso, y los alimentos son desechos por los jugos gástricos, que también es la función del estómago, del sistema digestivo, producir esos jugos gástricos para eliminar todo lo que no se necesita. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos los nutrientes, estos se pasan por los torrentes sanguíneos, se pasan a través de la respiración por todo el sistema circulatorio para llevar esos nutrientes a cada lugar donde nosotros necesitamos nutrirnos. Lo que no, pues bueno, es desechado por el intestino grueso, sí, se va directamente a nuestro ano, y ahí desechamos en el baño, desechamos en forma de heces, pues lo que ya no nos sirve, ¿verdad? Y pues bueno, al final de cuentas, la nutrición es la base de lo que el sistema digestivo quiere lograr hacer. Bueno,
el sistema nervioso es el que se encarga de todo. Si el sistema nervioso se daña, nosotros ya no podemos hacer nada. Se encarga de todos los estímulos, de todo, de acoger todo lo que está alrededor de nosotros, de lanzar todas las necesidades, todas las indicaciones para que nuestro cuerpo se mueva. Lo hace el sistema nervioso a través de su órgano principal, que es el cerebro, ¿sí? Es el encargado de, de tener, de tener esas órdenes para que nuestro cuerpo se mueva. Él se divide en dos, el sistema nervioso central, ajá, y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central pues se compone de lo que es todo el cerebelo, de acuerdo al bulbo raquídeo y la médula espinal. Sin todo esto no podríamos llevar nosotros nuestros impulsos a todo el cuerpo y se hace mediante el sistema nervioso periférico, yo les decía central y periférico. Periférico son todas esas terminaciones nerviosas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que el cerebro, ¿sí? El cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula ósea lanzan a diferentes partes. Hay dos tipos de estímulos, ¿sí? O dos tipos de movimientos. Los movimientos voluntarios, que son los que nosotros pensamos, por decir, yo quiero mover mis manos para el frente, ese es un movimiento voluntario, pero mi corazón, mientras yo estoy hablando, mi corazón está latiendo. Ese es un movimiento involuntario. ¿De acuerdo? El bulbo raquídeo es el que se encarga de que vayan esos movimientos, igual que los intestinos. Yo no les digo, hagan lo que les acabo de contar, háganlo, ¿verdad? Yo no estoy pensando, ahora quiero que se vayan para acá. No, lo hace totalmente solito, ¿sí? Son movimientos involuntarios. Yo no puedo decir, ya, mi corazón se para. No, eso no lo puedo yo controlar. Incluso el parpadeo de mis ojos, puedo estar un momento sin parpadear, pero casi todo el tiempo estamos parpadeando. Esos parpadeos son movimientos involuntarios, ¿de acuerdo? Y bueno, ayer hablábamos del sistema circulatorio, que esto pues comienza con el órgano principal, que es el corazón, y que nos ayuda tanto a limpiar nuestra sangre del dióxido de carbono, que es el que nosotros obtenemos mediante la quema o la combustión del oxígeno que nosotros tenemos del ambiente, ¿sí? A través del sistema respiratorio nosotros jalamos oxígeno que nos dan las plantas y desechamos dióxido de carbono. La sangre se tiene que limpiar de igual manera, pero la sangre también, como les dije hace rato, cumple la función de llevar los nutrientes a todo nuestro cuerpo. Así que el corazón es el que bombea la sangre, ¿sí? A través de las venas y las arterias para que haga esa circulatorio, o sea, que va circulando por todo el cuerpo y lleva los nutrientes a través de la sangre a todas nuestras células que necesitamos. Y como les decía, ¿de dónde vienen los nutrientes? Pues del sistema digestivo. ¿Y cómo la vamos a impulsar? Pues ahora con el sistema respiratorio que vamos a checar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a checar esta presentación y nos vemos mañana. Vamos a hablar entonces del aparato respiratorio, ¿sí? Bueno, el aparato respiratorio, como ya se los había yo indicado, tiene la función de proporcionar oxígeno a nuestro cuerpo, lo toma del ambiente y también expulsar al exterior el dióxido de carbono, ¿sí? Hemos visto que las plantas verdes son las que nos dan el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, es de ahí de donde lo tomamos. Tiene diferentes partes. Se compone iniciando pues en las fosas nasales. La boca también es parte de este sistema. La laringe, ¿sí? La faringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, los bronquiolos, los alvéolos y el diafragma, ¿sí? Si se fijan, todo eso es lo que cubre la caja torácica, todos esos órganos que ustedes están viendo ahí. Ayer yo les decía que cubría el corazón y que el corazón estaba en medio de los pulmones. Ahí ustedes están viendo los pulmones y la partecita que ven ustedes en medio, pues es el corazón. El aire se inhala por la nariz y entra por las fosas nasales, que es el que lo filtra y lo calienta, además de que lo humedece, porque si entrara así directo como está, nos haría mucho daño. Luego pasa por la faringe,
¿Sí? ¿Ok? Entonces entra ahí por las fosas nasales, a veces también entra por la boca, pero las fosas nasales son los que se encargan, como les dije, de calentarlo. En la laringe es donde se produce pues la voz, ¿sí? Y en ella están las cuerdas vocales. Y luego tenemos una partecita por ahí que se llama epiglotis, ¿ok? Este está aquí como en medio de nuestra garganta, donde nosotros podemos sentir cómo, cómo tragamos. Ahí está la epiglotis. Cuando respiramos se abre, pero cuando tragamos se cierra. ¿Por qué? Porque si se va por ahí algo es cuando nos andamos ahogando, que decimos, ¿sí? Entonces, en la laringe, ahí donde está la laringe, existe un taponcito al que le vamos a llamar epiglotis, ¿sí? Se cierra, ya saben, cuando tragamos para que los alimentos no se vayan por las vías respiratorias, ya que si nos fijamos acá, ¿sí? Tenemos el mismo caminito. Y si la epiglotis no se cierra, pues se nos estaría introduciendo al sistema respiratorio, pues alimento, y eso haría que nos atragantaríamos y nos causaría un gran daño que mucha gente ha llegado hasta perder la vida. En la tráquea, ¿sí? Es ese tubito que ya hemos visto nosotros, va bajando por la laringe, ¿sí? Y llega, ese aire llega ahí por la tráquea, que es un tubo formado por 20 anillos más o menos, cartilaginosos, así como se acuerdan que vimos que nuestra lengua era como de cartílago, más o menos así, como la punta de la nariz que tiene cartílagos, y siempre, siempre se mantiene abierta. La tráquea se divide en dos ramas, que son llamadas bronquios, ¿sí? Miren, ahí están esas dos para formar los bronquios. Cuando ya que la tráquea, como ya les dije, pues se divide en dos ramas que se llaman bronquios, ¿sí? Y ahí están los bronquios, pero adentro de los bronquios, que son esas ramas grandes que, como árboles que penetran en los pulmones, ¿sí? Todo eso que se ve ahí, esos, como esos tronquitos, se vuelven a dividir en ramitas más pequeñas, como en las, pues sí, como en las ramitas de los árboles, ya las vieron, se les llaman bronquiolos, ¿sí? Y luego vienen los alvéolos pulmonares. Los bronquiolos terminan con unas bolsitas pequeñitas llamadas alvéolos pulmonares que están recubiertas por capilares de sangre, ¿sí? Miren, son bolsitititas, ya esas ramitas. Primero están los pulmones, que es lo morado que ustedes ven ahí, ¿sí? Y luego adentro hay como unas ramas grandes y esos eran los bronquios, pero luego estaban los bronquiolos, que eran como las ramitas de esos árboles, ajá, y vamos a pensar, si lo estamos haciendo esa comparación, que los alvéolos son esas bolsitas que parecen como fresitas, ¿ya las vieron ahí en ese cuadrito rojo? Y están cubiertas de sangre, ¿ok? Bueno, pues los pulmones, que eran esos morados, aquí ya los estamos viendo en rojo, son órganos esponjosos, son de color rojizo y están situados en el tórax y están protegidos por las costillas o, como nosotros los llamamos, por la caja torácica. Y el corazón está ahí, miren, si se fijan, ahí está el huequito del corazón. El derecho tiene 3 partes o lóbulos y el izquierdo solo tiene 2 partes, ¿sí? Entonces es más grande. Y bueno, el diafragma pues es un músculo que está situado debajo de los pulmones. Ese musculito que también, miren, ahí está la caja torácica, está cubierta por ella y es un músculo que está aquí. Nosotros lo podemos sentir. Yo ya cuando hablamos de la caja torácica les dije que lo sintieran ahí como en la boca del estómago que dice. Y bueno, el proceso de la respiración consta de 3 fases. La inspiración, el intercambio de gases y la expiración. La inspiración permite tomar sí, el aire rico en oxígeno y es introducido a los pulmones, o sea, el aire limpio, ¿sí? Que nos da las plantitas, las plantas verdes. La expiración, ¿sí? La expiración, ahí está una falta de ortografía, pero este, la expiración es con X y con C al final. Permite expulsar al exterior
el aire cargado con dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, este aire que ya nosotros tenemos sucio, pues lo echamos para afuera. Y bueno, al inspirar el diafragma, que es la parte de abajo, miren, ahí está señalada, se hace para abajo y hace que el tórax aumente de tamaño. Las costillas se levantan y se separan entre sí y los pulmones se llenan de aire. Y bueno, la inspiración, aquí, la inspiración pues es lo que nos permite llenarnos de oxígeno. La expiración, el diafragma sube y las costillas descienden y el volumen del tórax disminuye, presionando los pulmones, haciéndoles expulsar por las vías respiratorias ese aire que no queremos. Es el movimiento contrario. Y pues, ¿dónde se hace el intercambio de gases? O sea, ¿dónde se produce ese cambio del oxígeno y el dióxido de carbono? El intercambio de gases se produce a través de las paredes o de esas partes de los alveolos pulmonales que están recubiertos por los vasos capilares. Ese hasta abajito, lo que yo les decía, así como el fruto de esos arbolitos, las bolsitas, es donde se hace el intercambio de gases. Cuando el aire está cargado de oxígeno, llega a través de esos alveolos y estos atraviesan esas finísimas paredes y pasan los glóbulos rojos, o sea, la sangre, lo capta, ¿sí? Para repartirlas por todo el cuerpo. Es ahí donde van pasando la sangre, que ayer hablábamos, y se carga del oxígeno. El oxígeno lo podemos ver ahí, es el CO2, ¿de acuerdo? Y bueno, el dióxido de carbono que traía la sangre pasa el aire y es expulsado al exterior, ¿sí? Pues ya se cambian ahí. Tú no sirves, tú sí sirves y se cambian, ¿de acuerdo? El oxígeno tomado en los alvéolos pulmonales es llevado por los glóbulos rojos y transportados hasta el corazón y de ahí llevado a los pulmones.